Y vamos ahora con un nombre propio del día, es Facebook, porque Protección de Datos ha multado a la compañía con 1,2 millones de euros por usar información sin permiso. Cuéntame, ¿qué es esta multa? ¿Por qué, Rubén? Pues es una multa que le llega a la red social, por eso que cuentas, ha constatado la Agencia de Protección de Datos que la red social recopila, también almacena y utiliza información de los usuarios para fines publicitarios sin haber obtenido la previa autorización para ello. La empresa ya ha respondido, ha dicho que discrepan respetuosamente de la decisión de esta agencia y, por tanto, tienen la intención de recurrir la sanción. 1,2 millones de euros. Nos acompaña Marian Rojo, es abogada de Legalitas, experta en nuevas tecnologías. Marian, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Porque Facebook, ¿qué es lo que hacía con los datos de los usuarios? Bueno, pues Facebook en esta multa se les ha multado por tres conductas diferentes. Una ha sido por obtener datos sin el consentimiento de los usuarios, es decir, recopilaban una serie de datos, según manifiesta esta resolución, recopilaban una serie de datos de los usuarios sin informar previamente del uso concreto que se les iba a dar a los mismos. La segunda conducta que habrían cometido es recopilar datos de los que se conocen en la legislación de protección de datos como datos especialmente protegidos, como puede ser la ideología, la salud, actividad sexual, etcétera. Y este tipo de datos tienen que ser recogidos además de forma expresa, inequívoca y por escrito. Y en una tercera conducta por la que habrían sido multados es porque no han cumplido con lo establecido en la política de cancelación de datos que manifiesta o que obliga a cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos. Mariana, ahí está el negocio de una compañía como Facebook, ¿no? En estos datos y en el uso que hacen para ellos de cara a la publicidad, ¿o no? Efectivamente, y de hecho, si leemos la resolución de la agencia, uno de los motivos por el que se ha considerado que hay que imponer esta sanción y no graduarla de forma inferior o multarles con una menor cuantía es precisamente porque la actividad que realiza Facebook está directamente vinculada con la realización de este tipo de tratamientos de datos de carácter personal, así como con un gran volumen de negocio asociado a este tipo de conductas. ¿La cantidad es mucha o es poca? ¿1,2 te parece mucho o poco? Bueno, pues es la cantidad establecida en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es la propia legislación la que marca este tipo de cantidades. Sí que es verdad que pueden ser moderadas en determinados casos, pero hay que tener en cuenta el carácter continuado de este tipo de infracción que han cometido, los beneficios que se derivan del uso de estos datos y que además, como bien dice la agencia, aunque no es posible que podamos decir que se ha actuado con dolo o con la finalidad de atacar directamente a sus usuarios, en ningún caso se considera así, sí que considera la agencia que han actuado con una notable falta de diligencia a la hora de gestionar estos datos. Marian, el usuario tiene que ser consciente de que sus datos, cuando da el botón de aceptar, pasan a Facebook. Claro, el usuario lo primero que tiene que pensar es que cuando realiza en Internet, siempre que se realiza una conducta por la que no te cobran, siempre que realizas cualquier actividad en la que no estás pagando, es que tú o tus datos son el producto. Por algún lado, toda esta actividad se tiene que monetizar. Entonces, sí que tenemos que ser conscientes a la hora de facilitar cualquier tipo de dato, saber a quién se lo estamos dando y qué uso se va a hacer con estos datos. Y muchas veces, como no tenemos esas barreras o no tenemos ningún pudor en dar esos datos, no sabemos en manos de quién pueden caer y para qué los puede utilizar, ¿no? Ahí no sé si estamos desprotegidos consciente o inconscientemente. Efectivamente, también parece que ya poco a poco empieza a calar en la sociedad la cultura de la protección de datos, pero hasta hace relativamente poco, y en muchos casos todavía sigue sucediendo, damos nuestros datos con una alegría y una facilidad que no tenemos en absoluto en cuenta dónde pueden estar llegando y para qué se van a utilizar. Por ejemplo, pueden llegar a otros países en los que la legislación del mismo no sea tan proteccionista como la de España o como la de la Unión Europea, que es bastante más garantista, o pueden estar llegando a personas que la finalidad que les van a dar no se hayan incluso fines publicitarios, sino fines fraudulentos o fines incluso delictivos. Pero vamos, que Facebook es una más, no es la única que hace esto, ¿no? Claro, o sea, en general todas estas grandes corporaciones también hay que ver que tienen mucho poder, porque son empresas muy potentes, empresas que están en muchos países a la vez,
que generan gran cantidad de datos, gran cantidad de tráfico de datos. Entonces, obviamente no solamente es Facebook, son muchas empresas del sector y que todas suelen utilizar un modelo semejante. Y puede dar gracias, Marian, Facebook, de que esta multa le ha caído este año, ¿no? Porque leía yo esta mañana que la multa podría haber sido hasta 20 veces mayor si se hubiera aplicado en 2018 por una nueva ley que entra en vigor, ¿no? Efectivamente, el día 25 de mayo de 2018 entra en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que amplía considerablemente las sanciones para este tipo de cuestiones. Entonces, la verdad es que sí que ha sido para ellos, podemos decir, incluso providencial que se haya producido esta sanción antes y no después de pasado el 25 de mayo de 2018. Fíjate, Susana, para que te hagas una idea del poder que tienen estos gigantes tecnológicos que habían conseguido frenar la renovación de esa ley que nos cuenta Marian, que va a entrar en vigor el año que viene. Databa la ley anterior de protección de datos de la Unión Europea del año 1995, que Internet tendría uno aquí en Madrid, vamos. Sí. Además lleva muchos años de tramitación esta legislación europea que se ha ido frenando, pero ya finalmente se ha aprobado. Una duda, Marian. A medida que pasa el tiempo, los españoles vamos siendo cada vez más conscientes de proteger, de tener cuidado con nuestros datos, ¿o no? ¿Hemos aprendido algo en estos años? Yo creo que sí. La verdad es que en ese punto yo sí que soy bastante optimista. Yo creo que sí que está viendo, cada vez más se está viendo, y por lo que vemos nosotros también por clientes y por personas del sector, sí que cada vez hay más preocupación en general por la sociedad y más cultura de saber qué estamos haciendo con los datos que proporcionamos a estas empresas. Claro, pasa sobre todo con los mayores con respecto a nuestros hijos, porque sí que esta nueva generación parece que ha despertado con esto de que lo compartimos absolutamente todo y no pasa nada, y nosotros sí que les advertimos mucho más de los riesgos. Sí, también yo creo que ya también desde los colegios, desde las universidades, todo tipo de instituciones, los medios de comunicación, se está haciendo una muy buena campaña de ir concienciando a las nuevas generaciones de lo que es el uso de las nuevas tecnologías, que tienen muchísimos beneficios, pero también tienen algunos riesgos que debemos conocer siempre. Muy bien. Pues Marian Rojo, abogada de Legalitas y experta en nuevas tecnologías. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nada, a ti, hasta luego. Hasta luego.